Sobre la exposición del cuerpo eterno retorno. El cuerpo es el aparato biológico con el que el Homo sapiens experimenta la vida y su evolución. Pero no conforme con ello, a lo largo de la historia, ha dado un paso más, asumiéndose como arquitecto creador de experiencias a través del organismo, proyectándolas hacia los demás mediante la influencia y manipulación social de pequeña a gran escala, usando las posibilidades de aprendizaje personal que ofrecen los sentimientos, emociones o el dolor y el placer, hasta la utilización física y psicológica del mismo modo que se ha empleado como arma y herramienta en la construcción de las civilizaciones, ejerciendo sobre el cuerpo sensible el control y el poder. El cuerpo ha sostenido las mentiras humanas que sirvieron de pretexto de dominación económica y política, empleando la idea de separación, jerarquía y diferencia que encontramos en conceptos como realeza, raza y la manipulación hecha frente al concepto de género. Ya sea entendido como avatar contenedor de su espíritu o como principio y fin de su existencia material, el cuerpo ha sido un concepto plataforma de retóricas que para bien y para mal ha construido lo que somos hoy, seres humanos en proceso y cambios de evolución biológica y de conciencia. Y es que para poder avanzar como humanidad debemos pensarnos para poder entendernos, tanto en nuestros estados conscientes como en los subconscientes. Es por eso que no podemos evitar que un tema como el cuerpo sea el sujeto de estudio y fascinación de los artistas desde los inicios del arte hasta nuestros días. Los artistas participantes de esta exposición son en su mayoría jóvenes artistas, egresados de la Escuela de Bellas Artes. Voy a nombrarlos, pero los voy a nombrar mejor con sus obras, así puedo ver sus trabajos y los pueden reconocer. El primero que vemos ahí es el de Angie Cienfuegos, que es el que son como unos bordados, ¿no? Ella trabaja normalmente, y es que por eso me interesaba hacer una introducción de este tipo, porque la mayoría de artistas que van a ver las obras de los artistas que van a ver aquí, todos ellos tienen temáticas. O sea, no es solamente una búsqueda estética, sino existe realmente una investigación detrás que soporta el hecho de que ellos tengan ese producto en absoluta coherencia con su temática o con su concepto. Y en el caso de ellos, aquí solamente están viendo una pieza pequeña de una obra en términos de un cuerpo, ¿no? En dibujo, pero normalmente ellos trabajan estas temáticas que están viendo allá arriba en diferentes soportes, tanto en instalaciones, en video, en diferentes tipos de trabajos, ¿no? Pero todos han guardado su línea, y eso es algo bastante interesante, meritorio y respetable en la labor de un artista, sobre todo siendo tan jóvenes, porque están guardando una línea de coherencia en su trabajo, ¿no? En su desarrollo, en el desenvolvimiento teórico de sus conceptos. Y en el caso de por ejemplo, de Angie Cienfuegos, que estábamos empezando, en el caso de ella trabaja con el tema justamente de la raza, que lo hemos mencionado, este invento que tenemos que viene de Occidente, y que fue un invento además que empezó con la invasión de América, porque antes el concepto de raza no existía, fue uno de los pretextos que se inventaron para poder asumir o para poder venir y dominar como lo hicieron, ¿no? En una época en que Europa no existía como tal, y España tampoco. España no era España, España era Castilla y Aragón, eran los reinos de Castilla y Aragón. España existió a partir de nosotros, a partir de América. El trabajo de Damaris, que es sumamente interesante, porque ella tiene todo un mundo, un imaginario lúdico, pero además que no es infantil, sino tiene que ver con lo informal, con el informalismo, ¿no? Con el informalismo en términos tanto estéticos como el informalismo de la ciudad misma, ¿no? Y siempre todos sus trabajos tienen referentes de la ciudad. Bueno, tenemos el trabajo de Alexandra Lack, que hay toda una serie de artistas en Lima que trabajan y que desarrollan el tema de la parte estética de los dibujos que vienen desde la época de la era victoriana, ¿no? Estos dibujos que vienen de Inglaterra, este tipo de ilustración que nos viene de Occidente, pero que ella justamente, por el hecho de tener sus raíces, ella tiene sus raíces inglesas, pues claro, tiene toda una búsqueda acerca de los celtas y un montón son como búsquedas personales, ¿no? Tanto en el caso de Angie, que busca sus raíces por un lado, en el caso de Alexandra busca las raíces por el otro y lo mezcla. Virginia Santos, Virginia es físico, ¿no?
y a su acercamiento al principio también fue con el taller de artes integradas. En realidad fue su acercamiento fue en términos de ella nos venía a ayudar y nos venía a apoyar en la parte de ciencias. En Bellas Artes yo lo que doy es un taller que se llama Artes Integradas, que es un taller que en realidad es una plataforma de arte, ciencia y tecnología. Entonces, por un lado es la parte artística, conceptual, teórica, con una investigación bastante profundidad, pero por otro lado tenemos que ver temas científicos. Entonces, nos apoyamos generalmente con especialistas, y justo cogimos a Virginia, que se había metido en un taller y terminó, ella es doctora en física, y terminó en el taller haciendo arte porque a ella le encantaba hacer arte y se ha involucrado totalmente. Ella es parte ya de Bellas Artes absolutamente, totalmente. Y su trabajo tiene que ver justamente con esto, ¿no? Las relaciones entre los nexos entre la ciencia y toda esa geometría que se puede utilizar en el dibujo, ¿no? Toda esa matemática que encierra el dibujo en sí mismo. El caso de Román es un caso muy especial. En estos momentos su trabajo está en Trujillo, en esta bienal que están haciendo allí, y él tiene un trabajo de instalaciones muy grandes normalmente, que tienen que ver con el tema de género, el tema de la homosexualidad, pero el tema que además tiene que ver con el hecho del mirar, ¿no? Que es una especie de voyeur que tiene un montón de facetas dentro del mundo gay, ¿no? Que tiene un montón de especificidades dentro del mundo gay, y él estudia todos estos casos y embellece, porque en realidad embellece las imágenes que llegan a sus manos, y les da toda una estética. Él va a estos lugares, por ejemplo, de los cines, en donde se ven, en donde se hacen donde hay estos encuentros furtivos entre gays, en los cines de triple X, ¿no? De películas triple X, de estas películas así. Y entonces, o en estos sitios como los internets, en donde son lugares de encuentros de los gays, y él lo que hace en esos lugares es, a partir de ahí es que saca sus obras, ¿no? Y en el caso del trabajo de él, es como si tuviera una especie de relación higiénica, porque él limpia todo, ¿no? O sea, no estamos viendo esos lugares sucios, de esos baños sucios, de esos baños públicos, o de esos internets que están por Wilson, que son bastante oscuros, tenebrosos, sucios, y que están al lado de prostíbulos y de hostales que se caen a pedazos, y él lo vuelve una especie de high-tech, ¿no? Una especie de limpieza, de blancura, una especie de higiene total, pero para rescatar algo que es el humano y que además le saca lo hermoso del ser humano, ¿no? dentro de una serie de construcciones lógicas que él realiza, ¿no? Tenemos también el trabajo de Dora Urdanegui y mencionaré también el de Jimena, porque ambas, y está muy relacionado con el trabajo de Alexandra también, porque todas ellas trabajan una especie de ilustración que viene de estas épocas, justamente de estas épocas victorianas, ¿no? Que tiene esta especie de influencia estética. Y ellas, pero sin embargo, en el caso de Dora trabaja los temas psicológicos, pero que tienen que ver mucho más con Jung, con una especie de relación espiritual y psicológica del ser humano que trasciende al cuerpo. Y en el caso de Jimena Bamiko, trabaja temáticas que tienen que ver con lo espiritual, con lo psicológico, pero sobre todo con el miedo, ¿no? Con el pánico, con el temor, ¿no? El temor a la vida, el temor a crecer, el temor, ¿no? Y cómo tú te puedes encerrar en la infancia. Ustedes verán esa imagen de esta mujer que se está tapando así, ¿no? en este círculo amarillo que es de Jimena, pueden corroborar esto. Y en el caso de abajo, que es el trabajo de Dora Urdanegui, que está aquí a la izquierda, que es un trabajo que justamente trabaja con estos temas de geometría sagrada, que trabaja con estos temas que tienen que ver mucho con las búsquedas espirituales de Jung, ¿no? A través de la geometría y con todos estos elementos. A la vez, nos cogemos el trabajo de Ivanka, que Ivanka también tiene unas búsquedas de trascendencia hacia la trascendencia del espíritu,
¿no? Con respecto a el ser humano y su evolución, ¿no? Una evolución que esté una especie de coherencia o equilibrio entre la conciencia y la evolución biológica, ¿no? Entonces nos habla de este tema de la transición, ¿no? Del despertar, de cómo poder ir más allá de la experiencia humana como tal, ¿no? Y trascender mucho más allá. El trabajo de Alex Sánchez Balboa. Alex siempre ha trabajado unas estéticas, verán que decía gris de allí, siempre ha trabajado unas estéticas con fondos negros, con grises, unos dibujos, unos trazos muy fuertes, muy característica es el trazo de él. Tiene un trabajo que en algunos casos podría ser, si fuera mucho más suelto sería esquizofrénico incluso, pero en el caso de él está tan controlado. Y esta es una de las cosas que tiene Bellas Artes. Bellas Artes siempre se ha caracterizado por darle muy fuerte al dibujo, una fuerte base al dibujo. Y es interesante el caso del trazo de Alex porque es muy característico. Yo donde pueda ver ese trazo, yo sé que es él. Y podría hacerlo en cualquier parte del mundo. Yo me puedo ir a cualquier lado, en Europa, lo que sea, y yo veo y digo, ese es Alex. Entonces, y eso no es fácil de encontrar. Eso es muy difícil, encontrar ese tipo de particularidad, ¿no? Andrés Poma, que nos ha hecho una serie de collage en los cuales ha tomado figuras de artistas contemporáneos, las ha recreado, ha hecho sus propias versiones con esto y ha creado en algunos casos unas especies de poesías visuales, que son estas experiencias que vemos en las de aquí, que es lo de Alex. Y tenemos a Luis también, Luis con un trabajo muy parecido al de Damaris Paredes, ¿no? En el cual son trabajos que por un lado son intimistas, pero por otro lado retoman características propias de la caricatura, de una caricatura que tiene más que ver con el anime, o sea, con cosas muy actuales, ¿no? en la experiencia de... Y tenemos a Jimmy Cristóbal Cruz, que ¿dónde está aquí? Azul. Ah, ahí está. Así está, en el pastel. Jimmy Cristóbal Cruz, que él tiene un trabajo, bueno, en el caso de Jimmy su trabajo es una constante, el dibujo. A diferencia de otros artistas que el dibujo es una de las maneras que de cuando en cuando, en el caso de Jimmy es su trabajo en todos los niveles, ya sea experiencias técnicas de grabado, en diferentes disciplinas, pintura, lo que sea, óleo, lo que sea, el dibujo va a sobresalir. Entonces su trabajo está subordinado al dibujo siempre, ¿no? Y es un dibujo además que resalta porque es sumamente logrado, ¿no? Ya, en el caso de él ya hay pericia, ¿no? En este caso. Falta Arnaldo Llovera. Ah, Llovera. Nos olvidamos de esto. ¿Dónde está Llovera? Es que está repetida allí. Oh, será posible, no está Arnaldo, pero Arnaldo sí lo han visto. Arnaldo está en el pasillo. Esos trabajos maravillosos que tiene, que además él ha expuesto hace poco en San Marcos, desnudos, y bueno, su trabajo es sumamente interesante. Él trabaja muchas áreas trabaja por un lado la parte estética y le encanta hacer diferentes trabajos, o sea, no se queda solamente, aquí han visto una serie, pero normalmente trabaja diferentes tipos de estéticas y él va explorando, ¿no? Y siempre con buenos aciertos.